estar con fuerza y a empezar porque después viene el doctor Gustavo también a dar una clase muy importante sobre el sistema nervioso, creo. Y hoy vamos a empezar con la parte de medicina interna y si hay tiempo vamos a hacer una pequeña práctica para que ustedes puedan ver qué es lo que podemos ejemplificar, lo que vamos a dar en la clase de hoy. El tema de hoy es ecografía del retroperitoneo y es un tema importante, cotidiano, que algunas veces cuando empezamos a hacer ecografía abdominal no le valoramos, no tenemos muy en cuenta que existen así espacios dentro del abdomen que sin querer estamos viendo ya, pero no estamos identificando. Entonces la idea con la ecografía de hoy, con la clase de hoy, va a ser tener unos objetivos, sobre todo recordar la anatomía del retroperitoneo. Vamos a tratar de entender la técnica, las ventajas, desventajas, las limitaciones que va a tener la ecografía. Vamos a tratar de reconocer las estructuras normales, si bien muchas de las estructuras que ya estamos viendo son parte del retroperitoneo. También hay espacios, lugares en sí. Vamos a tratar de identificar las anormalidades y patologías más frecuentes. Vamos a describir detalladamente algunos hallazgos para tener una sistematización. Y como siempre decimos, ¿verdad?, que cuando hacemos ecografía, y más todavía en una zona donde vamos a ver que hay dificultad por los gases, por la composición del folículo adiposo del paciente, vamos a tener que tener una idea de qué estudio hay que ver si sospechamos algo. Y comprender la importancia entonces finalmente de lo que tiene la ecografía que ustedes van a hacer para la evaluación del retroperitoneo. Básicamente, como siempre yo les digo, en una clase va a ser muy difícil desarrollar todo el tema. Estos son puntos que nosotros vamos a tratar de mencionar. La clase se va para ustedes, la clase finalmente es una guía, otra vez para que ustedes con su tiempo sepan qué pueden leer. No va a dar tiempo para desarrollar todo esto, pero vamos a tratar de que sea lo más menos posible. Con lo que tenga que ver con la anatomía, el retroperitoneo es básicamente cuando empezamos a poner el traductor en la pancita, ya vamos a ver parte del retroperitoneo sin saber que estamos exactamente en dónde, porque generalmente los intestinos dan gas y todo eso. Pero para entender un poco que lo más arriba, el retroperitoneo empieza desde el diafragma prácticamente. Y abajo nos vamos hasta el músculo elevador del ano y el músculo acuosilio. Quiere decir que desde donde empieza el apéndice fue hasta el pubis. Anteriormente el peritoneo parietal y el límite posterior es la pared posterior del abdomen. Lateralmente son los laterales de los músculos cuadrados lumbares que así a simple vista, incluso con estos esquemas no parece tan fácil de entender. Pero, como podemos ver, gran parte de la parte posterior o más profunda, por lo que vamos a encontrar en la pantalla del ecógrafo, más hacia abajo, sería el retroperitoneo. Podemos identificar ¿qué órgano sería? El páncreas. Podemos ver que alguna parte del páncreas está en el retroperitoneo. El límite anterior sería una fase que vamos a ver cuál es. Vemos que hay asas intestinales, vemos que están los riñones, vamos a ver que están estos grandes vasos, ¿sí? Luego tenemos el riñón como punto de referencia que tiene una fascia que nos va a dar algunos espacios. Tienen que entender que lo importante que vamos a ir aprendiendo es un conocimiento nuevo, es que cuando les piden descartar líquido libre, ¿en dónde vamos a buscar? ¿Acá abajo o acá arriba? Abajo. ¿Quién dice arriba? Líquido libre. ¿Chamorro? ¿Qué? Abajo, por la gravedad. Esta línea verde, digo. Perdón. Líquido libre. Por delante. Por delante.
verde. por delante. Nosotros, acá abajo, esto está todo comprimido, ¿sí? Es como una bolsita que le comprime. Podríamos tener líquido libre en algún momento, sí, pero va a estar compactado, como coleccionado en el retroperitoneo. Entonces, los órganos primarios, para un poco de recordar anatomía, son los riñones, suprarrenales, vejiga, uréteres, parte del esófago, rectos secundarios. Ven que hay cabeza, cuello y cuerpo del páncreas. Vemos que la cola no está, la mayor parte del duodeno, parte ascendente y descendente del colon. Estructuras vasculares, de los cuales el tema también que anexamos a la clase de hoy es retroperitoneo, aorta y vena cava. O sea, eso es básicamente las dos clases que vamos a tener ya de forma en uno. Acordarte de esos espacios, cuello renal, pararenal anterior, pararenal posterior. Nosotros vamos también a hablar sobre el músculo psoas. También son el retroperitoneo, aparte de encontrarse como, por ejemplo, el plexo solar, conducto torácico, cadena simpática lumbar. Nosotros vamos a tener una breve pantallazo de los ganglios, que es lo que habitualmente, cuando decimos retroperitoneo en la ecografía abdominal, buscamos ganglios, por cualquier sea el motivo. En las criaturas, por ejemplo, lo más frecuente es... ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Qué quedó? La adenitis mesentérica, que nosotros vamos a hacer el diagnóstico por ecografía y los pediatras piden mucho para descartar apendicitis u otro. Se ve la adenitis mesentérica. Entonces, este es el esquema que quiero que de la clase de hoy ustedes se recuerden. La línea roja es el peritoneo parietal. Como hablamos hace rato, todo lo que está hacia arriba va a ser cavidad peritoneal, lo de abajo va a ser retroperitoneo, ¿verdad? Y luego tenemos la fascia transversalis, que es la verde, ¿sí? Abajo tenemos un esquema de tomografía, la fascia lateroconal, que ahí estamos usando a pintar la parte de los costados. La fascia de Gerota, ahí vemos cómo está pintando por enfrente de los riñones. La marca Zuckenhall, la parte posterior, y ahí vemos cómo encerramos los riñones. Y ahí estamos mostrando la cavidad peritoneal en rojo, líquido libre, traumatismo y eso, ¿verdad? Espacio pararrenal en verde anterior, el amarillo es perirenal y la pararrenal posterior, ¿sí? Es importantísimo la parte de los grandes vasos. Es importantísimo que, por ejemplo, nosotros vamos a dar ahora más adelante nuestro aorta. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una ruptura aorta por un aneurisma, podemos ver el aneurisma por ecografía, sí. Se puede romper, sí. Posiblemente va a ser raro, pero podría llegar a cavidad peritoneal, pero lo más probable es que se quede contenido en esta parte, al lado, y esta fascia le va a contener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Una masa posiblemente negra, glucogénica, contenida. Se va a morir, el paciente se va a morir. Poco a poco viene de una ruptura de un aneurisma. Tarde o temprano eso va a ir, pero no es tan rápido. Si viene cataclísmico, es mortal, le ataca un poco la fase. Esa es la idea. Entonces, nos decimos, cuando vamos a la retroperitoneo y ustedes están con su paciente para hacer una ecografía abdominal, ¿verdad? ¿Cuándo es lo que vamos a ver la ecografía del retroperitoneo? ¿Por qué le vamos a hacer? ¿Por qué le vamos a tener que explorar el retroperitoneo? ¿Para qué? Eso es una pregunta que nos vamos a hacer todos los días. A partir de ahora, ¿será que dentro de mi esquema estaba a ver el retroperitoneo? ¿Será que estaba dentro de mi esquema buscar algo? Entonces, en el retroperitoneo nosotros vamos a ver en cualquiera de este tipo de ecografías. Cuando hacemos una ecografía abdominal, abdominal superior, abdominal inferior. Cuando hacemos una ecografía renal, estamos viendo el retroperitoneo. Cuando hacemos una ecografía ginecológica, una ecografía prostática,
En todas esas partes, todos esos pedidos, nosotros ya independientemente estamos viendo el retroperitoneo. ¿Y cómo vamos a ver, cómo vamos a intentar ser la mejor forma? A ver, doctora, ¿cómo te llamas? Melissa, ¿cómo vos, qué te acordás para optimizar la imagen? ¿Cuál es una sigla, ya sea con botón o lo que tenga? ¿Qué te acordás? Ganancia de uno, muy bien. Zoom o profundidad, ¿qué tal? Ahí no me otra. Doctor, ¿qué más te acordás? Frecuencia. Frecuencia, ¿para qué la frecuencia? Y para ver estructuras más profundas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con la frecuencia? Y a menor frecuencia, más profunda. Más profunda. Y Mayor para el frecuencia. retroperitoneo, doctora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a subir o vamos a bajar la frecuencia? ¿Vamos a bajar? Muy bien. También tenemos entonces, como dice ahí, ¿verdad? Vamos a bajar la frecuencia, el foco va a estar acostado boca arriba, vamos a tener que hacer compresiones, si es que le duele mucho hay que tener mucho cuidado. Vamos a usar valsalva, algunas veces puede estar ayuno, más o menos. Y las limitaciones que tiene la ecografía en sí, que tenemos que entender que, a ver, cuando empezamos la ecografía, en un periodo, incluso empezamos ya con varios años, y queremos buscar algo muy profundo, tenemos este miedo, ¿verdad? Entonces como que nuestra mente ya dice, no voy a mover nada, entonces sé que me lavo la mano diciendo que los gases, no voy a buscar nada, entonces ya estoy más medio que despojado de eso, pero yo le voy a animar a que estos son los pacientes donde ustedes tienen que procurar estar más tranquilos, empezar a ver cómo se comporta la ecogenicidad de las otras partes de ese cuerpo, intentar siempre hacer el último esfuerzo, tomarse el tiempo, practicar con los pacientes obesos, practicar con los pacientes que tienen muchos gases. Esos son los que realmente nos va a hacer ganar experiencia, porque vamos a tener que usar muchas maniobras como la que dice ahí, ¿verdad? Sobre la ventaja de la ecografía es no invasiva, segura, versátil, tiempo real, es cómoda para el paciente, es muy accesible, costo y tiene una sensibilidad y especificidad aceptable. La desventaja de, como todos sabemos, depende del operador, que es lo que ustedes están haciendo ahora. Primeramente acá, ustedes hoy están tratando ya de esta parte, empezar a disminuir. ¿Qué es? Estar en una clase, usar la mañana, con frío, pero vienen a escuchar. Luego, la segunda parte, más importante, practicar. Luego, las limitaciones en la visualización de los tejidos profundos, porque ya sabemos que hay mucho órgano encima, puede haber artefactos, ¿verdad? Y vamos a preguntarle acá a alguien qué artefacto puede ser. Doctora, ¿qué artefacto puede ser? Encontremos que nos pueda dificultar ver algo en la estructura posterior. Artefacto. Puede ser normal el artefacto. ¿Cuál es el artefacto que conoces? Gases. ¿Quién produce? ¿Qué artefacto produce los gases? Refuerzo sónico, sombra, reverberación. ¿Sí? Esos son los artefactos que vamos a tener. Y también es muy limitado para identificar ciertas patologías, ¿verdad?, que son específicas, para eso tenemos que tener otro método de imagen. Básicamente nosotros, cuando hacemos la grafía del retroperitoneo, nosotros vamos a intentar procurar ver estos hallazgos, ¿sí? Por eso la clase hoy ya se mezcla ya con aorta y ven acá, porque ¿se acuerdan del primer gráfico? Teníamos el espacio de los grandes vasos. Raramente vamos a tener una patología del retroperitoneo, como vamos a ver más adelante, un tumor primario, en donde podríamos ver, ¿verdad?,
pero es básicamente relacionado a estos órganos, estas estructuras, nuestra clase enfocando ya en lo práctico, ¿sí? Sin hablar mucho de fascias ni espacios. Entonces vamos a empezar con la aorta abdominal. La aorta abdominal es un órgano que para mí es, indiscutiblemente tiene que estar presente en el informe de la ecografía abdominal, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar la aorta en cualquier paciente, ya sea un paciente pediátrico hasta un paciente adulto, y más en una paciente con años más edad, porque hay una incidencia en donde podemos encontrar hasta 2 a 3 pacientes, hasta 1 o 2 pacientes cada 10 o cada 20 que tengan una patología en la aorta, ya sea desde arteriosclerosis hasta aneurisma o disección. Vamos a recordarnos que las ramas de la aorta es importante saber su origen. Nosotros en el examen final, el profe Lindolfo siempre le pregunta la rama de la rama de la rama. Pero, no, las principales ramas nada más. Ustedes ya vieron con el doctor Calvo que las arterias renales, por ejemplo, se miden, entonces se puede ver. Es importante por lo menos a empezar cuando estamos haciendo ecografía, a empezar a buscar esto. El tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, las renales, las ilíacas. Y normalmente nosotros no le vamos a pedir los diámetros en un examen. Pero a medida que vamos haciendo ecografía, y si se dedican a la medicina interna a hacer ecografía, de repente podríamos llegar a identificar un aneurisma de una de las ramas o una pseudoaneurisma, que es una patología, no es rara, pero es trascendental, son asintomáticos que ustedes hablan de diagnóstico. Entonces, ¿cómo yo sé que un tronco celíaco está dilatado? Porque empiezo a ver y empiezo a medir. Empiezo a medir tipo de entrenamiento, de práctica, no hace falta que sepan un valor. Pero si ustedes tienen ya una idea fijada de que en su ecógrafo mide más o menos una cierta medida hasta que de repente ¡pac!, aparece como algo más dilatado, ojo. Entonces el esquema de la aorta no es tan difícil, es un órgano central, es un órgano tubular, es negro, anicogénico por dentro. Doctor, ¿cómo no? Doctor, esta es su diapositiva, no para 9 ese, ¿verdad? ¿Cuál? Las dimensiones de la mesentérica superior, por ejemplo, o sea, 9, forma clara, 9 ya es patológico, ¿verdad? Claro, podrías ponerle a controlar. El 2, el 1 es a nivel de la columna, Con el lumbar. Son números de referencia. Ahí se mide ese. Podría medirse a esa altura. Evidentemente, donde es L1 por ecografía, es complicado. ¿Sí? Estos son valores quizás de referencia anatómica por reparos o por otros estudios. Dicen más o menos a qué altura. Básicamente no. La idea es que ustedes tengan este recordatorio para que lleven de alguna vez a algo, ¿verdad? O algún tipo de resumen nos ayuda a memoria. Y como le dije, la posición es central, pero al lado está la vena cava. ¿Sí? Si yo tengo mi aorta acá, ¿hacia dónde va a estar mi vena cava? ¿Hacia acá? ¿Hacia acá? La vena cava. Sí. Muy bien. Entonces, el diámetro, acá vamos a empezar. Nosotros siempre decimos a los alumnos, a los colegas, en los exámenes, que ustedes tienen 2 formas de justificar una medida en un examen final: lo que dice la clase o lo que dice algún libro. O si alguno de los profes le dijo que pueda, qué sé yo, roté con el doctor X y el doctor me dijo una medida. Pero básicamente, si ustedes recuerdan hoy lo que dice la clase, estaría aceptable, por más que vamos a encontrar muchas literaturas que pueden variar. Nosotros esperamos que la aorta esté menos de 24, ¿sí? Entre 25 y 30 algunas veces le llaman ectasia. Se informa ya,
En la conclusión ya se pone que aorta abdominal de 28 milímetros. Ya escapa a lo esperado, ¿sí? Luego tenemos, esto sería aproximadamente el promedio. Tiene una medida a nivel de la suprarrenal que puede ir hasta la 25 y infrarrenal de los riñones, de la emergencia de los riñones hasta 20. Tenemos que tener en cuenta que a medida que va bajando también puede ser. Es una pared fina, ecogénica, lisa. La luz siempre tiene que ser anicogénica, homogénea. Y la pared es lisa. ¿Por qué digo lisa? Porque puede tener placas, teromitosas y todo eso. Entonces, nosotros vamos a hacer un corte longitudinal, como ustedes ven acá. ¿Sí? Este es el esquema. ¿Qué órgano sería? Hígado. Muy bien. Y estos negros, lastimosamente no se ven también. Estos negros que se ven acá es la aorta. Y si ustedes ven acá, yo les muestro que tiene una rama que se va hacia arriba y una rama que se va hacia abajo. Que se va hacia abajo, ¿cuál sería? La mesentérica superior. ¿Y que se va hacia arriba? El tronco celíaco. Se ve prácticamente en el 80 a 90%. Ahí tenemos un esquema ya dibujado en donde vemos, si se fijan, vean lo importante, la aorta siempre va a estar por delante de estas estructuras hiperecogénicas, que son las vértebras, la arteria mesentérica superior, tronco ciliaco. Miren el páncreas, cómo se va a ver un corte longitudinal, y esta es la vena mesentérica superior. Esto es un corte transversal, ¿sí? Es muy importante que sepan que este es el signo de la gaviota. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ya escuchó? En donde sale la arteria mesentérica, perdón, el tronco celíaco, el que se va hacia la izquierda, se va al hígado. Sería la arteria hepática, la arteria que sale hacia la izquierda, al vaso. ¿Y cuál es la tercera entonces? Son tres. ¿Tronco celíaco? ¿Cuál? La gástrica derecha. Muy bien, la gástrica derecha. Aorta, vena cava. ¿Sí? Esto es un corte que acá vamos a hacer más tarde, van a poder hacer ustedes, sin problema. Pregunta de examen. Pregunta de examen, corte. Este es lo que Sí. identificar todo eso. Muy bien. Un poco de Doppler. No vamos a desarrollar Doppler, pero hay que entender que también Doppler es pregunta de examen. Se le pregunta el rojo por qué es, el azul por qué es, cómo yo sé uno es arteria, uno es vena. Entonces un poquitito para que entiendan, para que no se alargue tanto la clase, el patrón de flujo de la aorta abdominal es trifásico. ¿Ya vieron algo de Doppler? ¿Qué significa trifásico? No me digas que tenga tres fases. Bueno, acá dice, tiene una fase sistólica temprana, fase sistólica tardía y fase temprana. ¿Qué es lo que eso es? Acá. Si ustedes se fijan, muy bien, la aorta tiene una pulsatividad muy rápida y muy alta. ¿Sí? Acá. Luego tiene esto y después tiene una diástole larga. Esto es el patrón espectral. En modo, ¿qué modo este se llama? No. Doppler. ¿Cómo? Tipo, tiene el nombre. ¿Cómo se le llama? Pulsado. Por ahí escuché. Pulsado. 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 No, es igual. Veamos, Gustavo, vamos a ganar. Sí, por favor. Es un tema que a mí me fascina, que es el Doppler, ¿verdad? Acá dijo el doctor Aparicio, dijo Doppler Power. No, es Doppler Power. Sí, es una parte. ¿Y cuál es la tecla? ¿Cómo se identifica este Doppler pulsado que está diciendo el profesor Gustavo? ¿Cuál es la teclita? ¿Cómo se llama la tecla que usted tiene que apretar? PW.
ese es el botón del doble pulsado, ¿verdad, Gustavo? Sí. Ese es el otro lado. Porque hay uno que es el doble de color, que es otro. Otro que es la energía, sí. De color, ese es de color, ¿verdad? Entonces usted abre primero la caja de color. ¿Y cómo se llama esa tecla? C. SM puede ser, son color doble. Y después abre este Doppler espectral. Y el Doppler se analiza de varias formas. Mirando el espectro que le está mostrando el profesor Gustavo, y ahora cuando hacemos la clase vamos a escuchar también. Entonces es un examen audio espectral. Y ese es un examen en ese momento todavía cualitativo. Y después vamos a hacer las mediciones y vamos a hacer un examen cuantitativo. Vamos a cuantificar lo que vemos ahí. Qué velocidad, qué pulsatividad, etcétera. Esos son los pasos que hay que saber en el Doppler, ¿verdad? ¿Okay? Entonces hay que usar también los términos correctos, porque me suena mal cuando me dicen uno por otro. Entonces los términos tienen que ser correctos. Entonces cuando estamos en el abdomen inferior, la vena cava es vena cava inferior. Porque a veces estamos haciendo corazón y estamos mirando hacia arriba y preguntamos ¿qué vena es? La vena cava inferior. No, suena mal, la computadora también rechaza. La vena cava superior si estamos viendo la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha, ¿ya? Entonces los términos tienen que ser exactos, porque después si no nos acostumbramos a usar los términos así que te doy ahorita, después podemos escribir mal en el informe y eso a veces nos trae problemas. ¿Sí? La diferencia entre Doppler espectral y Doppler pulsado. El Doppler espectral es eso que ves ahí, gráfica, y el pulsado es lo que vos activas la imagen. Y para activar, ¿qué se hace? Allí también hay una técnica que se utiliza, ¿verdad? Sale una línea interrumpida, no continua, sino es así, intercalada, apuntando al vaso que querés explorar. Y además sale lo que se llama el volumen de la muestra, sample volume, SBC. Es una cajita chiquita otra vez que tenemos que ajustar a qué cosa. El diámetro. Al calibre del vaso, ¿verdad? Porque si yo tengo una arteria muy pequeña y tengo una muestra grande, va a salir contaminada. ¿Sí? ¿Y qué más sale con el volumen de muestra? Sale otra rayita. El ángulo. Y si vamos a medir velocidades, por ejemplo, queremos saber la velocidad de la aorta, ¿qué tenemos que hacer? Corregir. Y si no corregimos, ¿qué va a pasar? No hay una falsa expectativa de a veces te puede dar una diástole que no corresponde, por ejemplo. Sí, pero ¿cuál es la importancia de corregir el ángulo? ¿Qué es lo que te va a variar? La velocidad. Sí, Y que el doble se mide de cierto ángulo. la velocidad, sí. Y si yo no le corrijo el ángulo, ¿qué va a hacer la máquina? Error. ¿Con qué va? Porque yo le cargo los datos y la máquina me va a calcular. Esta es una computadora, ¿verdad? Tiene mucho de informática. Pero ¿qué cálculo va a usar? La frecuencia de lo que vos le enviaste. No, eso ya está en 1540, ya sabe, la formulita del Doppler. Vamos a repasar un poquito Doppler, porque esto es pregunta y la práctica. ¿Qué cálculo va a usar el equipo si yo no le corrijo? Disculpame, Gustavo. No, por favor, ellos es saben. importantísimo, vale la pena. A ver, ¿qué ángulo va a calcularme si yo no le modifico? Va a calcular como que está a 0. ¿Perdón? Cero, que es el ángulo ideal. 60. Exacto. Pero es el ángulo ideal. Entonces, si yo no le corrijo y yo quiero medir esa velocidad de la aorta, si yo no corrijo el ángulo y me doy cuenta que está mal, porque mi cursor está totalmente a otro lado y el flujo se va a otro lado, entonces no está coincidiendo la dirección del flujo con lo que yo tengo que corregir, ¿verdad? Entonces, el equipo me va a calcular directamente en 0. Yo les mostré en la clase de la vez pasada cómo varía la velocidad si nosotros no corregimos. Porque el equipo automáticamente asume que está en un ángulo ideal. Error. Porque yo necesito, sobre todo para estas velocidades altas, necesito corregir para cualquier velocidad. Y las técnicas que ustedes hacen en obstetricia igual les pide que corrijan el ángulo. Cuando están haciendo la uterina, les pide que corrijan el ángulo.
Ahí es muy importante saber también qué vaso yo estoy explorando, porque si yo estoy perdón, Gustavo, No, tranquilo. en la uterina, yo puedo estar insonando un vaso que no es la uterina. Puedo estar en qué arteria, en la arcuata, que tiene menor velocidad. O la ilíaca. La ilíaca va a salir ya pero es importante saber, ¿verdad? Entonces yo estoy insonando un vaso equivocado. Eso está hablando que hay números que hay que tener en cuenta para saber si estamos en lo correcto. Por eso el Doppler que le estamos dando al profesor Gustavo es muy importante que ustedes entiendan. Y esa imagen, ¿cuál era que estaba hablando Gustavo? La anterior creo que es sobre las fases. Sí. Eso tienen que entender al dedillo, porque eso es parte de la hemodinamia, entender qué es lo que significa ese espectro que ahora le va a explicar Gustavo. Eso es muy importante que yo pueda entender por qué es importante, porque me va a calcular la resistencia. Yo puedo ver, así sin medir todavía me doy cuenta, como prácticamente no tiene diafragma, altísima resistencia. Incluso el sonido puede diferenciar que está en una arteria que la corresponde. Claro, por el sonido también y por la forma de la onda. Perdón, Gustavo, pero Doctor. o sea que esa parte Es muy tiene que necesario. sonar bien. Sí. Dale, te escuchamos. Muy bien. Para tener una idea, espectral es el patrón. Vale una idea, ¿vale? El botón se llama pulsado. ¿Sí? Muy bien. Vemos que la aorta por encima, dice acá, de la arteria mesentérica superior. Ven esta parte que es, ¿qué parte del ciclo cardíaco? Sístole. ¿Ah? La No. diástole. Bueno, vemos que básicamente no tiene una onda negativa. A medida que nosotros nos vamos más por debajo de la arteria mesentérica superior, vemos que ella empieza a tener una onda negativa, que es lo que va a pasar en la ilíaca, por ejemplo, para reconocer la arteria, por ejemplo, uterina, que no tiene esta onda de reflujo. Entonces eso ya es un ejemplo como para diferenciar. Y acá tenemos modo color. Dijimos, generalmente los equipos están configurados en rojo y en azul, de entrada. Rojo significa que se acerca hacia el traductor, azul que se aleja. Modo espectral, ya dijimos ahí está lo que el profe dijo, el ángulo, hay que recordarse muy bien, no 60, ese es el ángulo que nosotros vamos a ver. Entonces vamos a evaluar el índice de resistencia, índice de pulsabilidad y sobre todo la velocidad. A modo grande, rápido, en cualquier arteria que nosotros entendamos, arteria, lo que nosotros queremos ver es si esta arteria, generalmente las patologías disminuyen el calibre. Por ecos, por el tono de ecografía y por el tono del color, se vio que no es muy exacto medir la construcción del arteria, porque puede haber algunos ateromas de grasa que son anicogénicos, hipoecogénicos, o el calcio que tiene sombra. El Doppler pone y pinta un poco más que el vaso. Entonces para eso nomás se utiliza siempre la velocidad. La velocidad. En ese punto de donde pensamos que está obstruida. Entonces nosotros cuando hablamos de obstrucción en arteria, generalmente hablamos de velocidad. Para eso todo lo que digo el profe, el ángulo y todo eso. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de aorta abdominal, si ven. Esto es un ejemplo de que yo, no sé si se ve bien, de cómo se podría hacer un mal cálculo de velocidad porque está mal el lazo. No sé si se llega a ver. Este que está acá en la punta, ¿verdad? Entonces yo acá voy a hacer zoom para saber. Los tres, antes que nada, los tres son el mismo espectro en el mismo lugar, la misma foto. Eso creo que entiendan. Lo que estoy explicando el profe acá. ¿Sí? Estos son las tres imágenes idénticas, o sea, la misma. Solamente acá lo que nosotros modificamos fue el ángulo.
Si nosotros vemos con este ángulo, que lastimosamente no se puede ver tan bien acá, pero quiero que entiendan que el valor aproximado de la velocidad está cerca de 40. ¿Ven? La rayita la muestra, lo muestra como paralelo. ¿Sí? Ahí no se corrigió, ¿verdad? Todavía. No, y ahí está la rayita la muestra. Miren acá. Acá vamos a ver cómo estamos empezando a corregir el ángulo. Ahí está paralelo al. ¿Ven? Sí. Y acá se fue a Las paredes. 100. Y acá está un poco mejor. Lastimosamente acá salió del parámetro, pero creo que el ejemplo ya le va a servir para que entiendan el ángulo. Sí. El tercero. Muy bien. Entonces, es importantísimo el ángulo, pero finalmente nosotros en la aorta, esto nos sirvió para repasar más que nada el Doppler, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la patología más importante que podemos encontrar? Para algo la vamos a evaluar. ¿Sí? Primero está el aneurisma. Dijimos que la ectasia va a ser entre 25 a 30 milímetros. La disección, estenosis, si no es por algo compresivo tumoral, raro, coartación, obstrucción tromboembólica, ateromatosis, aortitis, tumores de la pared, es muy raro, y trauma. La patología aórtica en cuanto a sintomatología es generalmente silente, o sea, muchísimos casos vamos a ver que el paciente tiene una disección o una aorta o un aneurisma y que está empezando que no tiene síntomas. Si tiene síntomas prácticamente ya el 90% de las rupturas no llegan al hospital, se recomienda el tratamiento de pacientes de alto riesgo con un tratamiento agudo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir aneurisma? ¿Sí? Si ustedes se fijan acá en el ejemplo, es una dilatación, puede ser en un solo lugar de la aorta, puede ser en varios lugares o puede ser alargaditos. ¿Sí? Se define como más del 50% del diámetro normal de la aorta. Bajo esta definición, se considera un diámetro normal hasta 2,4, entonces nosotros a partir de 3 vamos a decir podemos decir que está aumentado, ¿sí? 3. Ese es el 30, esa es la medida que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Sin embargo, si sabemos que estamos por debajo de las arterias renales, esto puede ser incluso menos, ¿sí? Entender que por ejemplo, la localización más común algunas veces es la infrarrenal. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar solamente viendo la salida de la arteria mesentérica superior o de la tronco celíaco. Hay que hacer el barrido hasta abajo. Entonces, clasificación, tenemos por la localización, ya dijimos, se tienen en cuenta las arterias renales, suprarrenal, yuxtarrenal, infrarrenal. Según su morfología puede ser sacular, que es la más frecuente, fusiforme es la más común, sacular en reloj de arena. Por su etiología, aterosclerótica, que es la más común, inflamatoria y micótico, sacular bacterias. La prevalencia en adultos mayores a 65 años de estima entre 2 al 8% según el riesgo rotural elevado. Cuando hay más riesgo de rotura, cuando su diámetro alcanza los 5. Ese 5, si ustedes tienen un aneurisma de 5 centímetros, ustedes tienen la obligatoriedad de llevarle de la mano a ese paciente a la urgencia. ¿Sí? No es que el señor anda a consultar por urgencia cuando pueda, no, ahí se asegura que ese paciente llega a un centro. ¿Sí? Con dolor, estamos hablando de un paciente con dolor en abdomen que no sabe si es quirúrgico, si no es infeccioso, de la mano a la urgencia. Acá tenemos otros esquemas, ¿sí? En donde según la forma, fusiforme, sacular y mixto. Acá tenemos un enigma sacular, donde vemos que una parte de la pared, ¿sí? Pero fusiforme hablamos cuando es falso. ¿Qué? Hablamos también, tenemos que hablar si es verdadero o falso. Sí. Cuando hay diferentes modos fusiforme y sacular. Claro, pero ahora estamos hablando primero de la forma. Sí. Y los
el pseudoaneurisma, que puede ser fusiforme, contempla la pared, pero básicamente nosotros es importantísimo que digamos la forma de nuestro informe, ¿sí? Generalmente el paciente que tiene aneurisma con sintomatología, un dolor en el abdomen, en el pecho, región lumbar, espalda, que básicamente, si ustedes se fijan, estos son motivos de consulta de pedido de ecografía abdominal. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta que esto hay que voy a buscar siempre cuando un paciente no tiene piedra en la vesícula y no tiene nada en los riñones y le duele o no parece apendicitis, ¿verdad? O otra abdomen quirúrgico. En la ilíaca común el dolor es más abajo, el abdomen, la espalda, la isquia. Alto porcentaje, como le dijimos, fue sin síntomas. Acá nosotros vamos a empezar a ver casos en donde acá vemos un corte longitudinal, acá marca el body mark. Esta es una dilatación saccular de la aorta abdominal. ¿Dónde y cómo se mide? Generalmente hay que tratar de, primeramente, medir todo el vaso. Eso es categórico, se mide todo, el diámetro mayor. Algunos dicen el anteroposterior, otros dicen en transversal. Lo que a mí más me sirve es decir dos medidas y las dos medidas más grandes. Porque una vez puede ser que esta sea la medida menos grande y es más gordito en el sentido transversal. Entonces, generalmente hay que decir cuánto mide de longitud y cuánto mide de diámetro mayor, por lo menos el mayor, y no quedarse con una sola medida. Acá tenemos, nosotros vemos en este ejemplo, generalmente sale al costado, no es la aneurisma, y vamos a ver, aquí tenemos un corte longitudinal, está haciendo, vemos ahí cómo empieza a aparecer la aneurisma, vemos que tiene placas, hay ateromatosa, esa imagen es hiperecogénica que vimos en la pared, y no olvidar que también puede tener trombos, y eso hay que ver con el color, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo básicamente la luz y lo amarillo que está marcando ahí es la dilatación del aneurisma, ¿sí? Aneurisma saccular anterior, y esta imagen está re difícil al principio, pero lo que indica acá es que la aorta es esto. Este es el aneurisma. Y esto es trombo. Y esto es la señal que está pintando un poquito dentro del saco del aneurisma, pero vemos que el trombo es muy grande. Y eso se informa. El espesor, la medición del trombo, y después si hay signos de complicación. De 72 años con aneurisma infrarrenal fusiforme de 10 centímetros de diámetro máximo anteroposterior y trombo que excluye el 80% de la luz. En estos casos, cuando el trombo ya viene a ser más ecogénico y nosotros vemos una luz, si se fijan en esta imagen acá, toda la aorta va a ser esto. ¿Se dan cuenta? Y apenas esto es la luz. Otro caso de aneurisma, ¿sí? En este caso se realizó una ecografía abdominal que reveló una dilatación fusiforme, esa palabra fusiforme, de la aorta infrarrenal. El diámetro máximo en esta región fue de 4,5. ¿Sí? La extensión 3,5 a lo largo del eje longitudinal. Se observa presencia de un ejemplo de informe ya, de trombo en el interior del aneurisma. En doble color se evidencia el signo del yin-yang, ¿sí? Que también vamos a ver en el alzado aneurisma, en el pseudoaneurisma. Conclusión, entonces se concluye como aneurisma de la aorta infrarrenal con trombo en su interior, así nomás, sin mucho preámbulo. ¿Qué estudio hay que hacer después? Radiografía. O sea, pero Angiotac. Luego están los aneurismas inflamatorios,
¿sí? Que corresponden hasta un 5%, es como una reacción inflamatoria de etiología no definida, sus paredes son gruesas, irregulares. El tema es que ustedes van a tener que entender que la aorta es hasta acá, ¿sí? Van a tener que hacerlo barrido transversal, en longitudinal y tratar de... Dijimos que entonces para el aneurisma, la ecografía tiene una sensibilidad hasta el 100%, dice acá no hay nada 100%, pero altísima. ¿Por qué tiene? A ver, la sensibilidad puede ser baja, pero una vez cuando ves un aneurisma por aorta es específico, por ecografía es específico hasta 100%. Hay que entender que este tema de los controles no depende de nosotros. ¿Cada cuánto? Porque una vez encontramos una aorta que mide 25, 26 y vos le decís, vamos a controlarte en 6 meses. Nosotros, cuando empiecen a leer, está todo estipulado, cada cuánto los controles, pero nosotros generalmente tenemos que dejarle que eso haga el médico tratante. Entonces, ¿qué método vamos a hacer? El método gold estándar es la angio-TC. Como dijimos, esto es la aorta, acá vemos el trombo y acá se pueden hacer reconstrucciones donde se ven ampliamente, se hacen las mediciones. Esto es una angiografía, pero nosotros en el informe sí o sí podemos poner, se sugiere complementar o caracterizar mejor con angio-TC. Gustavo, Doctor. perdón, ¿qué centros disponen para Angiotac? Que vos sepas. Ahora. IPS, Angiotac, Angiotac, sí. Con reconstrucción. Me protege. me protege. Calle me protege. Y en clínica no hay, ¿verdad? En clínicas podría haber Los dos. públicos solamente tienen IPS y San Jorge, doctor. Y San Jorge. Angiotac. Eso es importante saber. El importante público saber. solamente es dos, después ya es Privado. El botella es pseudo privado. Sí, claro, Pero sí tercerizado. hay, en Calle, es más bien pueden hacer, pero no tienen con reconstrucción. ¿Dónde? No tienen con reconstrucción de emergencia, eso no te hacen reconstrucción de Emergencia no te van a hacer unos ni técnicos. por si acaso. Porque ese técnico no tiene que ser también especializado. Tiene que estar formado, sí. ¿Por qué pregunto eso? Porque en la práctica ellos pueden ver y tienen que saber dónde dedicar, ¿verdad? Porque a veces, y a veces esa es una parte también de nuestra responsabilidad y de la ética, ¿verdad? Que también tenemos que saber orientar al paciente, como eso lo resuelve. Anda a hacerte esto y no sabe qué va a hacer. A veces no dimensionan la gravedad del caso, ¿verdad? Entonces tenemos que explicarle a la persona misma, y si es una persona mayor, a los familiares que están acompañando. Porque a veces, ¿y qué hiciste, doctor? Y nada, y guardé o se me perdió. Ese es otro problema también, porque a veces van y seguramente a vos te pasó Gustavo, ahora vienen ya sin orden. Me dieron la orden, nosotros perdí. No sabemos qué cuerno es lo que tenía, ¿verdad? Ahora hay gente que toma en serio, ¿verdad? Porque estas son cosas muy delicadas, ¿verdad? Hay que adelantarse a la probable complicación, ¿verdad? Porque te iba a preguntar, Gustavo, lo siguiente. En tu experiencia, vos viste con relativa frecuencia en pacientes jóvenes esto, ¿no? No, pero yo en realidad jóvenes habré visto muy escaso. Mayor a 60, sí o sí. Pero que también hay gente joven. Hay, de hecho que hay. Hay. Sí. Bueno, de que no. Por eso la recomendación es evaluar la aorta, a la ilíaca a todo, desde un niñito hasta un anciano. Así es la recomendación. Y sobre todo, lo que dijo el profe, yo le voy a también decir al revés, anticiparse, no solamente, por ejemplo, ayer me tocó un caso, por ejemplo, que venía el paciente, una criatura que estaba estable, se le veía bien, y se cayó y tenía un hundimiento en su cabeza, su mamá. Y me dice, doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ecografía le puedo hacer? Y ahí es básicamente donde entra lo que estaba explicando el doctor. Yo no te voy a poder decir qué estudio hacer si yo no le evalúo. O sea, sería para mí más fácil que te hacer una ecografía de parte de blando, 200.000. ¿Saben? Ya le hago. No,
Le explicar a la señora, mejor que alguien le evalúa, porque vino de la guardería, así tenía un hundimiento acá. No, el hablar con los pacientes y saber dónde guiarlos es importantísimo si van a hacer ecografía, y más todavía ahora con todos los términos médicos legales, que es hacer una ecografía sin indicación que les puede crear problemas. Porque ¿por qué le hicieron? ¿Quién le indicó? ¿Cuál era el método? ¿Perdiste tiempo? ¿Le ayudaste? Bueno. Dentro de lo que tenga que ver con las complicaciones no voy a hablar mucho, solamente me voy a ir a las imágenes para que ustedes tengan una idea del texto que va a quedar a ustedes. Pero hay que entender que la aorta, la aneurisma, se puede romper, y antes de romper se puede haber un signo inminente de ruptura y hay fístula, ¿verdad? La ruptura inminente es el paciente que hay un dolor fuerte, un dolor que se describe en la literatura como un dolor a escala 10 de 10, que no le deja ni identificar bien la zona. Vamos a encontrar una zona de discontinuidad, generalmente está con hematoma ese paciente, y la luz tiene una zona de disrupción, ¿sí? Y se forman imágenes de semiluna con distintas ecogenicidades, porque la sangre puede tener varias composiciones a al tiempo, y hay que entender que cuando nosotros tenemos un trombo con distintas ecogenicidades, esa es la emergencia. Ahí no es luego que tiene que llevar la mano, sino que hasta el quirófano le tiene que llevar. La ruptura inminente, cuando hay una laceración del trombo, ustedes si se fijan, la aorta es esto nomás. Y ahí está muy complicado cuando ustedes realmente no entienden una imagen y viene de la aorta. Bueno, esta es una imagen típica de una masa retroperitoneal, ¿sí? Cuando hay algo hipoecogénico amorfo y que empuja la estructura hacia arriba. Eventualmente podría haber un hematoma. Pocas veces vamos a poder ver así porque el paciente ya puede estar más allá. Pero una masa hipoecogénica entre la columna, al costado, entre los riñones, puede ser un hematoma. Vemos acá esto agudo, de la aorta, en esta imagen. Todo esto es un hematoma, una colección retroperitoneal. Entonces, rápidamente, que esto le va a servir para todo otra vez. Cuando encontramos una lesión en la aorta como la aneurisma, nosotros vamos a la localización. ¿Qué arteria dijimos que vamos a usar como referencia? Rama de la aorta para el aneurisma, para la clasificación según su lugar. La renal. Sí o sí, en su informe tienen que ir por encima de la arteria renal, por debajo. La forma, ¿qué forma dijimos que hay? Fusiforme y circular. Bueno, entonces hay que hablar luego, cuando son más ya experimentados, ¿sí? ¿Qué rama comprometió? Perdón. ¿Qué rama comprometió? Si la aneurisma sale las ramas mesentéricas, lo que sea, si tiene trombos, su pared, el Doppler color espectral dice que tiene complicaciones. Para pasar un poco más rápido, la disección, básicamente, en algún porcentaje también está dilatado, pero es más común en la aorta torácica, pero la disección va a venir luego desde arriba. Se caracteriza porque se crea una nueva luz, ¿sí? En la capa media de la aorta se clasifica según su presencia de circulación allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente? Las fuerzas de tracción pueden producir desgarro en la parte interna de la aorta. Eso es un lamento flato, se llama el término. Entonces, lo que va a pasar es que la sangre de la aorta va a entrar en esa nueva pared, en esa nueva luz, y va a buscar un lugar donde volver a entrar a salir de esa nueva pared, a entrar en el flujo habitual de la aorta. Entonces, según su clasificación, puede ser tipo A, tipo B, dice ahí según aparece antes de la subclave izquierda, es tipo A, tipo 1, y después la subclave tipo B. Nosotros vamos a ver solamente ya en la parte abdominal. Quiero ya que ustedes entiendan que esto básicamente también es un motivo de consulta en la ecografía abdominal. Es dolor, es un dolor lances le dicen.
hay justamente manifestaciones extraabdominales como neurológicas que pueden estar relacionadas con accidente cerebrovascular, algo en el corazón. Siempre son síntomas muy poco específicos, pero hay que hacer una pequeña pregunta, anamnesia al paciente. Y lo que encontramos es en modo B. ¿Qué era modo B? Vamos a despertar el radar. ¿Qué era el modo B? A ver. Doctor, ¿qué era modo B? B larga. B dimensional. Puede ser. ¿Y después? Brillo. ¿Y otro modo? ¿Qué es modo M? Movimiento. ¿Qué es el modo M? Movimiento. ¿Y otro M? ¿Y otro modo? Doppler. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a utilizar el modo bidimensional 2D. Ya se puede ver la disección. Nosotros vamos a ver que la aorta puede estar de diámetro normal, aumentado. Puede tener un engrosamiento su pared y se puede visualizar un fino tabique en la luz que genera una imagen de doble lumen. ¿Sí? Puede haberse evidencia, se puede ver el flap intimal, que es donde entra. El otro modo, dijimos modo color. ¿Sí? Hay un falso lumen que puede aparecer parcialmente o completamente trombosado, por lo que no puede mostrar alguna vez el flujo. El verdadero lumen o luz siempre va a tener flujo color. Hallazgo en modo espectral o modo pulsado. El análisis puede mostrar diferentes patrones de velocidad, dirección de flujo sanguíneo en el verdadero y en el falso. O sea que no hay un patrón. Entonces, ¿qué órgano es? Hígado. Hígado. ¿Sí? Esta raya blanca que está acá, ¿qué es? ¿Quién sabe? El hígado. Ahí está, ¿viste? Diafragma. ¿Eh? Diafragma. No, es un corte transversal, doctor. Ah, ya. Aorta, vena cava, vena cava. Ligamento de... Este es un segmento del hígado, ¿eh? Ah, el caudado. Ligamento... ¿Qué ligamento es este? Ligamento venoso. 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 Sí. ¿Y qué era el ligamento venoso antes? ¿Eh? El ductus venoso. Ducto venoso. Segmento 1. Vena cava inferior. ¿Qué es del 5? La rama de la aorta. La columna. Y si se fijan acá, en la aorta ven esta rayita acá. ¿Sí? Es muy sutil. Y allá ven esa raya que está ahí. Eso es una disección. Entonces vamos a ver cómo esto se puede ver en un video. Ven ahí cómo estamos haciendo un corte longitudinal y empieza a ver esta imagencita acá que llama la atención. ¿Ven? Hay como dos luces. Tratamos de hacer un corte transversal. Es muy sutil, así que tienen que tener muy en cuenta que hay que estar tranquilo, ver esa parte. Si ya ven algún foco ecogénico, algo dentro de la aorta, atención. Miren cómo se ve esta imagen. Acá ven. Le voy a poner un poco el videito. Si es que tiene video este. Ahí es muy evidente, ¿eh? Doctor, ¿a qué se le llama flap? ¿Dónde entra el ojito? ¿Por dónde entra lo que sale? El orificio. Sí, falso. Entonces podemos encontrar el cruzamiento de la pared con una imagen doble lumen, una intimal flap. El orificio, vos podés identificar dónde entra y sale la sangre, porque la sangre generalmente, sí o sí tiene que entrar a algún lado. ¿Sí? Generalmente entra en algún lado, difícilmente se vaya hasta abajo para subir para encontrar en el mismo lugar. En el modo de Doppler color se observó flujo de sangre en el verdadero lumen y en el falso lumen. Un ejemplo informe, sin imagen de trombosis parcial completa.
El análisis espectral mostró diferentes patrones de velocidad, dirección de flujo sanguíneo en el verdadero y en el falso. El diámetro máximo midió tanto, la presión significativa. Conclusión diagnóstica, conclusión, hallado compatible con disección de la aorta abdominal. Ustedes así nomás tienen que informar, se ve doble luz, se ve el flap, se ve las líneas en una membrana, pero ese estudio que ustedes informaron tienen que recomendar el siguiente estudio. ¿Cuál sería? La angiotac. Muy bien, vamos a pasar un poco a la vena cava inferior. Y si bien la vena cava inferior parece algo que no solemos darle mucha importancia, es muy útil en muchos lugares. O sea, en muchas partes, en muchas ocasiones, nos ayuda muchísimo la vena cava inferior para evaluar. Nosotros evaluamos en el abdomen, ¿sí?, la vena cava inferior, principalmente porque nos ayuda a entender una de las principales condiciones de un paciente, que es la hidratación. El paciente deshidratado no se ve la vena cava inferior. El paciente súper hidratado se ve buena vena cava inferior, y pacientes con descompensación cardíaca, y ahí vamos a llegar, una insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a hacer casi el diagnóstico evaluando la vena cava inferior en el abdomen. Sí, tiene rama y todo eso. ¿Cómo hacemos por la ecografía? En el modo VO2, el diámetro normal es menor a 2. Y esto siempre es un examen final. ¿Hasta cuándo dijimos la vena, la arteria aorta? 25. Pero. Hasta 24, 25. Nosotros acá. Está bien. Súper bien. Nosotros acá vamos a manejar esto. Pero si me decís que el doctor dijo eso, perfecto. Se entiende. Yo la voy a llamar. ¿Cuánto dijiste? No, claro, pero vamos a decir 25 es. A 25 a 30 estás. Nosotros acá nos vamos a pasar 2, ¿sí? Diámetro medio, 16 más o menos 2, pero nosotros vamos a decir 2. Ya, acá ya empieza a haber diferencias, y esto es lo más importante. Al principio nos va a costar a nosotros saber cuál es aorta y cuál es vena cava inferior. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ahí dice que la vena cava va a tener variabilidad respiratoria, ¿sí? Entonces, pacientes sanos con cambio de presión intratorácica se transmite, la vena disminuye hasta un 50%. ¿Sí? ¿Quién puede, no sé si dice acá, comunicación, en inspiración o expiración se tiene la vena cava? No, expiración, máximo. Se pide al paciente que sople todo lo que pueda. Ahí generamos menos presión y ahí en inspiración puede disminuir. La pared es fina, el contenido también es. ¿Vieron cómo en este corte parece aorta? Pero esto va a atravesar el hígado. Generalmente, acá vemos una línea blanca. ¿Cómo se llama esta línea blanca? Ligamento venoso. Ligamento venoso. Entonces este es el segmento Caudado. caudado. ¿Cuánto tiene que medir el segmento caudado? Menos ¿El antro posterior? de 2,5. ¿Doctora? ¿El lóbulo caudado hasta cuánto tiene que medir? El antro posterior. ¿Doctora? ¿Atrás? ¿Doctora? ¿Tampoco? ¿Doctora? ¿Doctora? Allá, doctora, lóbulo caudado. ¿Para cuánto? Ese sí va a ser pregunta de examen. ¿Cuánto tiene que medir el lóbulo caudado? Doctora, ¿cómo? 3.5, bien, ahí hasta 3 podemos considerar.
Se dan cuenta que la vena cava inferior vamos a medir aproximadamente a 2 centímetros por debajo de la aurícula dentro del hígado. ¿Sí? Y generalmente este corte hacemos nosotros para medir el lóbulo caudado. O sea, si nosotros vemos la vena cava, este es el corte que nosotros vamos a usar para medir el lóbulo caudado del hígado, para ver hipertrofia del lóbulo caudado. ¿Qué caso se hipertrofia del lóbulo caudado? Cirrosis. No sé, pero sí. Muy bien. Pero es importantísimo que sepan. Si un paciente mide acá 4, yo ya tengo una idea que hace poco dieron un doctorado de homeopatía crónica. No. Sí. Sí, Edgar. Sí. No, conmigo, en una casa. La charla, pues. Sí. Ahí en la Sí. sociedad de ecografía. Bueno, entonces ven, ¿qué tiene? Puede variar mucho su diámetro hasta un 50%. Acá dice, se mide en expiración. Presenta válvulas compresibles. Al Doppler color permite visualizar el flujo sanguíneo dentro de la vena, ¿verdad? En condiciones normales, el flujo es hacia el corazón. ¿Sí? Evidentemente podría tener algún cambio de dirección y no está bien algo ahí. La presencia de flujo anormal en turbulencia puede sugerir presencia de trombo o estenosis. ¿Sí? A ver un poco. Ahí vemos un corte longitudinal, esto es el hígado, esto es la vena cava inferior. Modo M, y dijimos, acá va a servir mucho el modo M, no es el punto hablar en modo M, pero la variabilidad del diámetro generalmente se estima mediante modo M. Es muy, al principio, cuando empezamos a utilizar esta herramienta, parece un poco difícil, pero a medida que vamos practicando y si tienen tiempo, es reproducible. Sin embargo, nosotros vamos a recordarnos la medida de dónde hacer y cómo hacer. Eso tiene todas sus técnicas, también sirve. El Doppler espectral. ¿Sí? Generalmente, a medida que nosotros nos vamos acercando al corazón, la vena va a tener fases. Pero en teoría, ¿cómo es la fase de una vena? Es monofásica. ¿Se entiende? ¿Verdad? Pero a medida que nosotros nos vamos acercando al corazón, sí o sí va a latir porque todo se sacude ahí. Es un modo continuo, pero con variaciones, le llamamos. Alteraciones en este patrón pueden indicar patologías como la insuficiencia cardíaca derecha y hipertensión total. Entonces, acá tenemos. Cuando tenemos un aumento de diámetro, siempre pensar en afecciones cardíacas, mayor a 20 en expiración. Sí o sí se le va a preguntar en el examen en la prueba. Acuérdense, expiración, disminución de la variabilidad y sobre todo puede ir acompañado de venas suprahepáticas dilatadas. Miren acá cómo se ve. Este, por ejemplo, es el hígado. A ver, acá. Ahí. Quiero hacerle énfasis a esta imagen que está acá. Vamos a suponer que esta es la suprahepática izquierda, la media y la derecha. Esta es la bifurcación nomás. Si esta es la media y esta es la izquierda, ¿qué segmento sería? 4. ¿Qué es 4? Muy bien. Perfecto. Pero se dan cuenta cómo y hasta cuánto tiene que medir la vena cava inferior, la vena suprahepática ahí. Hasta 8. ¿A dónde se mide? A 2 centímetros de la vena cava. Entonces nosotros acá 2 centímetros y acá se mide más de 8, que generalmente la insuficiencia cardíaca. Nosotros cuando vemos una dilatación significativa de la vena cava, vamos a ver la vena suprahepática, nos ayuda muchísimo al diagnóstico. Sí. Hay trabajo de la vena cava inferior muy importante en donde hablan sobre el valor de la vena cava en pacientes con insuficiencia cardíaca, en donde dicen que la presencia de un diámetro, por ejemplo, en un trabajo que encontré decía que mayor a 1.9
es predictor de una mortalidad, qué sé yo, hasta 90 días. Es súper importante la vena cava inferior que pacientes cardíacos hacer un seguimiento. El diámetro de la vena cava en expiración mayor a 1.9, el que tiene mayor capacidad predictiva de mortalidad. Se dan cuenta incluso que esto es muy importante, no dejar de evaluar la vena cava. Ahora, ¿en qué casos no se puede medir? Dijimos deshidratación, pacientes que están con shock, no se pone diámetro o disminuido, solamente se pone no visualizado o mide tanto. Hipovolemia, ventilación mecánica, trombosis cerebral, deshidratación, ¿sí? Como dijimos. Entonces hay un síndrome que se llama síndrome de la vena cava inferior, que es la oclusión del flujo de la vena cava inferior, que genera éstasis, hipertensión venosa abajo, trombosis, síndrome postraumático, muerte, menos frecuente en la vena cava superior, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Miren que si tu paciente tiene trombofilia, anomalía congénita, están con neoplasia, está mieloproliferativo, enfermedad granulomatosa, todas estas patologías, hay que ir pensando que la vena cava inferior también puede tener, ¿sí? También pensar en TBP, que es una de las causas más frecuentes que te pueden obstruir, ¿sí? Y también tumoral, principalmente la arteria renal, que es la que invade la vena cava cuando nosotros vamos a tener trombosis de la vena cava inferior o el síndrome de la vena cava inferior cuando está obstruido. En este caso, generalmente son pacientes ya con varias patologías encima y que son dentro de un conjunto de síntomas. Si se fijan ustedes, cuando hay trombosis, el Doppler color puede ayudarnos, pero hay que calibrar bien, ¿sí? Muy bien. Sobre todo 2D hay que calibrar bien. Tenemos que usar, como dijo la doctora al principio, ¿qué era que dicen? Ganancia, después. Zoom, frecuencia, ¿qué otra cosa dijimos? El foco, como para identificar que esto sea negro. Casi evidentemente acá hay algo más blanco dentro de la luz. Esto se forma como imagen ecogénica dentro de la luz, que puede ser un trombo. ¿De qué origen? Si hacemos más preguntas al paciente, podemos intentar presumir que puede haber sido de una TBP o de un estado de probabilidad. Pero lo que sí o sí hay que poner es, si se visualiza un defecto de relleno, desde dónde se extiende hasta que se agarra, incluye algunas ramas, que no tiene flujo en ese color, en ese lugar. Entonces, sí o sí, ¿cuánto mide el efecto de relleno? Ahí vemos, miren cómo este videito está dentro de la luz, ¿sí? Hasta dentro del hígado, ¿saben qué? ¿Cómo se ve el trombo acá? Y en este caso, probablemente sea por tumor o de Vemos aquí otro caso, trombosis de la vena cava. Entonces, ¿cómo se informa? A ver, paciente de 35 años consulta por edema de miembros inferiores. Síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Doppler color venoso de miembros inferiores que fue negativo para TBP. Se estudia igual con un Doppler abdominal, que en la figura se ve lo siguiente. Vemos las venas suprahepáticas acá, y dentro de las venas suprahepáticas, no sé si se llega a ver acá, voy a hacer zoom. Se ve esta imagen acá, ¿verdad? Es un defecto de relleno dentro de la vena. Acá también vemos esto. Ok. Y acá vemos la aurícula. Llegó a la aurícula esta imagen. ¿Sí? Entonces, respuesta. ¿Quién se anima a leer esto? Como el locutora o locutor.
Cualquiera no. Respuesta, doctor. Sí, lee nomás ya. Lo puedes Se leer. observa imagen redondeada heterogénea de la vena cava inferior a nivel de la confluencia de las venas suprahepáticas. Eso sería acá. Quiero nomás hacer la dialéctica, que es lo que vos lees. Vamos a ver, ¿no? 1 y 2. A ver. Que se corresponde con émbolo de probable origen tumoral suprarrenal en primer lugar y mixto tumoral venoso en segundo lugar. La paciente se presentó con signos de edema de miembros inferiores, hipertensión arterial y disnea, secundarias trombosis de vena cava, tumor secretor de catecolaminas y microteps. También se observó el trombo en la aurícula derecha, que es la figura 3. Allá. Figura 1 y 2, trombo ingresando en vena cava inferior. Recordar que la vena suprahepática media coincide en el plano con la vena cava inferior y que no podía tratarse de la vena porta por tener otra dirección y no coincidir. Por lo general, en el plano de corte ecográfico, vena suprahepática y vena cava inferior. Figura 3, trombo en la aurícula derecha y a ver, sí. Doctor, Doctor. Entonces, ahí lo que tendríamos que mencionar es que es un tromboembolismo, no una trombosis venosa profunda. Porque ahí denota justamente que designa que vino del miembro inferior y embolizó hacia. Porque esa es la realidad ahí. Por la sintomatología, la terminología que ahí refiere arriba. Después todo lo que habla de embolismo, justamente es un tromboembolismo que migró. Posiblemente, totalmente. Pero nosotros encontramos, vemos donde. No, claro, pero Donde vemos, escribimos. Sí, lo no que es el vemos. origen ahí, no Claro. es una trombosis venosa profunda Eso ahí. generalmente. Es un embolismo que impactó. Eso generalmente sí hay que hablar con su médico, que vos entendés lo que estás pensando que puede pasar. Yo no puedo, definitivamente eso es por lo que ha pasado, pero lo que se hace en estos casos es de llamar al colega, che, yo un trombo. Y la idea de este ejercicio que estamos haciendo es que ustedes, cuando ven la vena cava inferior, sí o sí se vayan a la vena suprahepática y sí o sí se vayan a la aurícula. Sí o sí. Ven trombo en la vena cava, váyanse a la vena suprahepática porque puede dar un síndrome de Buchiari. ¿Qué era el síndrome de Buchiari? trombosis suprahepática. ¿Sí? Que a su vez puede tener otra repercusión. Entonces, vos le decís, doctor, yo veo un trombo acá. Según su sintomatología, puede ser un embolismo, como decir, o hacerle un dimerodeo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, hasta que no sea tumoral. Bueno, le dejamos la vena cava, terminamos ya terminamos con los ganglios. Pueden ser muchísimas las causas. Acuérdense esto, hoy esto nomás en los ganglios, ¿sí va? Menos a 1 centímetro y tienen que ser ovalados o redondeados. ¿Quién se acuerda? Para ser normal. Ovalados. Los redondeados generalmente pueden darnos muchas patologías malignas, pero generalmente el eje menor, ¿sí? El eje menor del ovalado es el menor 1. Si mide a lo largo 2, 3, pero este mide menos de 1, es posiblemente que sea una adenopatía reactiva o activa. El término reactivo y activo se usa muchísimo en ecografía, en donde decimos que el reactivo es por inflamación o infección y activo puede ser neoplásico, ¿sí? Entonces hay cadenas, hay nombres de esto, ¿sí? Nosotros vamos a ver cuando hacemos ecografía abdominal, según su localización, es importantísimo que ustedes vayan relacionándose con esos términos para no decir veo ganglios o veo imágenes hipoecogénicas nodulares alrededor de la aorta. ¿A qué altura de la aorta? Si está entre la vena cava, si está cerca del ilíaco, si está cerca de la mesentérica, tienen todos ¿sí? Finalmente lo que vamos a encontrar son estas imágenes hipoecogénicas, ovaladas, redondeadas, acá está la columna, vemos esta imagen, múltiples imágenes, este es el páncreas, esta es la vena esplénica, hígado, vemos cómo son de distintas formas. Esto nosotros acá tenemos cómo se ve una adenitis mesentérica en un paciente de leuborrea acá. Pero este es 2022, ven estas múltiples imágenes, ¿qué tipo de traductor usan acá?
es lineal, las criaturas, ¿sí? Ven cómo son ovalados su mayoría. Es importantísimo para saber qué es. Y el diámetro que más importa es el eje corto, ¿sí? También vamos a encontrar tumores retroperitoneales. Uno de los más frecuentes van a ser los sarcomas, entre ellos los liposarcomas. También podemos encontrar tumores benignos. El más frecuente va a ser el schwannoma. Acordarse que existe el neuroblastoma, nefroblastoma, que básicamente son masas al lado de los grandes vasos, mal definidos, que la característica es que va a empujar estructuras hacia arriba, ¿sí? Evidentemente nosotros al principio no vamos ni a saber dónde está. Vamos a poner masa abdominal nomás también. Y está bien, ¿verdad? No pasa nada, pero a medida que te van teniendo conocimiento que pueden identificar la aorta, que está más o menos a la altura de la aorta, y de ahí empuja hacia arriba, para poner masa hipoecogénica, heterogénea, bla, 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 todas las medidas que saben, los contornos, y en el informe podrían poner que podría sugerir un tumor retroperitoneal. ¿Sí? La tomografía es fundamental. De acá, de una masa, le pasamos a tomografía con contraste si es que la condición le da. Si la paciente está embarazada, no puede recibir contraste, iodado, la resonancia es súper. Y esto es lo que le quiero dejar. A ver, ¿quién puede leer otra vez? ¿Una autora? ¿Cuándo vamos a tener la descripción? ¿Cualquiera más? La descripción ecográfica. No, una autora ya leí. Se identifica como Bueno, una autora ya. Ahí va a leer la autora, como es la autora. Descripción ecográfica: ubicación, extensión, tamaño, forma, márgenes, ecogenicidad, ecoestructura, procurar definir la composición, sólida, quística, mixta, relación con la aorta y la vena cava inferior, signos de infiltración, invasión o efecto de masa a otros órganos, y Doppler. ¿Algo que no entienda de esos dos? ¿Alguna duda? ¿Alguien que entienda algo que de esto que quiera un poquito desarrollar? Básicamente es lo que siempre solemos hacer con todo lo que encontramos, ¿no? Pero en realidad cuando decimos márgenes, hasta el 90% va a ser poco definido, más definido, Esto, invasión o infiltración, hay que ver si tiene un aspecto destructivo, infiltrativo, le llamamos cuando no podemos definir planos de clivaje, con la vejiga, con el riñón, con otro órgano. La relación con la aorta y la vena es si comprime o invade, doctora. Cuando ahí dice Doppler, ¿se refiere a descripción o medir y decir si hay resistencia aumentada o qué hacemos con el Doppler? Primeramente, en forma general, ¿es vascularización o no? ¿Sí? Y a su vez, el Doppler no va a tener nunca un límite 2, a no ser que te diga Doppler de tumor, no sé si existe así, ¿verdad? Pero el Doppler que vos vas a poder empezar a poner no tiene vascularización, porque eso es lo que una vez no va a definir si puede ser este, ¿sí? Si es sólido. Ahora, cuando tenga un poquito más de entrenamiento, sí puede inclusive poner de alto flujo, de bajo flujo, predominantemente venoso, o hay arterias, hay arterial, o es arteriovenoso. ¿Hay una malformación? Sí, cuando hay mucha velocidad, El músculo psoas, ¿sí? Generalmente se ve, hay que ver, tienen que empezar a practicar, a ver, se ve sin mucha técnica, no es muy complejo, es apretar nada más en la parte de por debajo de los flancos y se compara de forma comparativa. Lo derecho, lo izquierdo, acá vemos los riñones, acá vemos el riñón y acá existe una línea blanca entre el riñón derecho y el hígado. ¿Cómo se llama esta línea blanca? Es un espacio. ¿Espacio de?
de Morrison. ¿Por qué es importante el espacio de Morrison? ¿Por qué quiere poner ahí? ¿Dónde más hay que buscar líquido libre? En pleno renal, en otro lado. Fondo de sacudura. ¿Y este lugar cómo se llama? Encima del psoas. Parietocólicos. Muy bien. El músculo psoas puede tener hematoma, absceso, inflamación y tumor. Paciente que no puede incluso doblar sus rodillas, fiebre, tiene foco, hemofilia, dengue, problema de coagulación, pensar, hay bursitis del psoas. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo lo que dijimos? Que fue muy largo y muy pesado. ¿La ecografía sirve o no sirve? Sí ayuda en la patología retroperitoneal. Vamos a tratar de ver y que identificamos temprana masa que pueden facilitar un tratamiento oportuno, mejora sustancialmente el pronóstico para el paciente. O sea, cuando vemos gases, vemos que el paciente es gordito o gordita, le vamos a tener que tener paciencia, vamos a tener que verificar. Tendríamos que poder diferenciar si un tumor es sólido, quístico o si es vascular, como vimos. Sabemos que es una técnica no invasiva, segura. Es muy importante hacer también ayuda para el seguimiento, para los controles a largo plazo. Se usa mucho en procedimientos de intervención, o sea, intervencionista, como biopsia, tienen que saber. Puede detectar cambios sutiles ya en la morfología de la congenicidad, lo que puede indicar progresión de la enfermedad con respuesta al tratamiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para que no sea tan volátil esa parte. Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente con tumor retroperitoneal y se hizo su quimio, su rayo, su radioterapia y la masa era ecogénica. Y ahora vemos focos anicogénicos adentro. ¿Qué puede haber pasado? Necrosis. Eso es lo que quiere decir ahí. Y eso puede ser que el tratamiento está haciendo efecto, eso por ecografía se puede hacer. Puede ser utilizada con combinación con tomo, con rezo, para proporcionar imagen más completa. La principal ventaja es que nos permite ver si hay un tumor quístico, por ejemplo, también si es sólido, si es vascular, como dijimos, y cómo está la aorta y la vena cava. En los estudios realizados en distintas partes del mundo han demostrado prevalencia entre el 2 al 10% en el mismo grupo de riesgo, en el cual se pone en manifiesto que la necesidad de establecer una estrecha comunicación entre las diferentes especialidades médicas. Esto habla sobre la parte vascular. Que lo que trata de decir es que ustedes tienen que tener algún contacto vascular para saber y aprender. Cuando encuentran algo tipo una disección, un aneurisma, el que más aprende es el que más habla con el colega, el especialista, ¿me entienden? O sea, si ustedes tienen un caso de aneurisma o disección, le invita a este trabajo a que ustedes hablen. Che, ¿qué pasó? Generalmente yo cuando mi forma de trabajar es, yo encuentro algo raro y pongo en mi Word, en mi informe, por ejemplo, que aneurisma, la aorta, fulana, tal, su número de teléfono, y dejo así como el número de teléfono, el primer nombre de la paciente dentro de mi documento guardado, y le digo, señora, te voy a llamar dentro de 2 meses, dentro de 3 meses, te ofrezco una ecografía gratis. Yo ya me olvidé ya de ella legalmente, pero cuando veo en mis documentos que voy a buscar un informe, veo un número de teléfono y ahí entro y digo, esta era de la aneurisma. Sucesivamente, o hablar con su médico. Sobre la... Se le llamaba a toda la paciente para saber qué tal está ahí. Que ya no había pacientes. Ya no hay pacientes, sí, suele pasar. Pero tiene que hacer ese juego, ¿sí?
El método para la exploración siguiente, cuando encontramos neurisma en la arteria abdominal, es la tomografía, como saben, pero nosotros generalmente vamos a hacerlo eso, diagnóstico, generalmente de forma, hasta yo diría 80% casual. Pero de ese 80% va a bajar si ustedes no ven la aorta abdominal. Tienen que empezar a ver aorta abdominal. Y eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, no sé cómo estamos en tiempo, Doc, si ya estamos ya para hacer una Estamos súper bien. práctica. Para la práctica, vamos. Alguien flaquito, alguien flaquito.